La democracia vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. Salieron con que el INE no se toca y a rechazar la reforma sin conocerla. Nada más por estar en contra, porque se dejaron manipular. Hay algunos que no les gusta que yo diga eso, pero sí, los manipularon, los engañaron, les dan a tole con el dedo. Y ahí están poniendo sus carteles fuera de sus casas, el INE no se toca. Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues la voz de Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del INE, se escuchó esta mañana en este pronunciamiento que emitió a nombre de los consejeros y consejeras electorales del árbitro electoral, de la autoridad electoral en México. Y bueno, pues días antes también se conoció una carta que entregaron a el Senado de la República exconsejeros y exconsejeras electorales en términos similares, planteando que en este momento hay una democracia como la mexicana que vive momentos cruciales, la aprobación de una reforma a leyes electorales que puede trastocar profundamente al sistema electoral en México y a la propia democracia. Estamos hablando de leyes que se han modificado en la Cámara de Diputados, se ha creado una ley y se han modificado varias leyes en materia político-electoral en la Cámara de Diputados. Ahora en la Cámara de Senadores está teniendo lugar este debate para efectos de este tema. Y bueno, están los expertos, están los especialistas planteando que hay un riesgo grave de regresión democrática en México. Y en esos términos lo están planteando tanto consejeros como consejeras y ex consejeros y consejeras y muchos otros y otras en este país. Vamos a conversar hoy sobre este tema con dos ex consejeras electorales en México, María Marván y Pamela San Martín, a quienes les agradezco que estén aquí, pues para externar su punto de vista y exponer lo que está sucediendo en este momento en el Congreso mexicano y en la democracia de este país. Pamela, gracias por aceptar este enlace con CNN. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y es un gusto estar contigo y con María. No necesariamente en este contexto, pero por supuesto es un gusto estar aquí. María Marván, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. También comparto con Pamela, es un gusto estar aquí para platicar sobre estos dramáticos momentos que por supuesto preferiríamos que no estuvieran pasando. Dramáticos. ¿Por qué son dramáticos, María? Porque no es una exageración lo que pusimos en la carta, ni mucho menos lo que dijo hoy en la mañana los 11 consejeros, lo leyó el consejero presidente, pero a nombre de los 11, esta reforma puede acabar con nuestra democracia. Es la demolición del Instituto Nacional Electoral y nos enfrenta casi con toda seguridad a la imposibilidad de llevar a cabo elecciones transparentes, seguras, equitativas. Le pegan por todos lados. El plan B está diseñado para reventar a la estructura del INE, lo convierte en una olla de presión en la medida en la que reduce los tiempos para la organización electoral,
en la medida en la que reduce de manera dramática el personal. Veremos qué pasa con el presupuesto de 2024, pero además, en ese sentido, no hay una simplificación. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el Plan B, es incrementar la presión de una manera brutal, lo cual va a dar lugar a muchísimos errores, a que no se puedan completar procesos. Inclusive está planteado en términos de perjudicar a los partidos. A la hora que se plantea que los representantes de partidos se pueden acreditar hasta 24 horas antes, inclusive el mismo día de la elección, eso atenta directamente contra la seguridad. Es decir, se está reventando a la institución y con ello echando por la borda 30 años de nuestra democracia, si no es que 40. Sería importante, Pamela, detenernos a explicar qué cosa es el Plan B. Hay que recordar para el público en México y para quienes siguen a México en otras partes que se intentó una reforma constitucional en materia político-electoral que no logró los votos suficientes en el Congreso para convertirse en una reforma constitucional y por lo tanto se desechó esa reforma planteada por el presidente López Obrador de México. El Plan B es la serie de modificaciones que no requieren una reforma constitucional y que ya aprobó en un primer momento la Cámara de Diputados y ahora estamos viendo la discusión en el Senado de la República. Pamela. Efectivamente, Carmen, el Plan A, es decir, la reforma constitucional como estaba prevista, involucraba cambios en el sistema de partidos, en la arquitectura institucional y sus atribuciones, en el sistema de representación política, y esto no pasó. Y entonces se decidió acudir a una reforma legal. El detalle con esta reforma legal, y creo que es la gran preocupación que se tiene, es que, digamos, va no solo en contrasentido de nuestra historia, de nuestras luchas democráticas, sino incluso de las propias críticas y cuestionamientos que se le han hecho a la institución electoral. Es decir, una de las mayores fortalezas que tiene la institución es precisamente su capacidad técnica para organizar elecciones. Organizar elecciones en contextos como el mexicano, en el que partimos de la desconfianza y entonces tenemos una cantidad enorme de reglas, de candados, de mecanismos de control, de supervisión, de vigilancia, pero que han llevado a que podamos garantizarnos a todas y todos en México que nuestro voto se cuenta bien, que podemos tener una casilla cercana a nuestro domicilio, que nos podemos credencializar con facilidad, que quienes reciben nuestros votos son nuestras vecinas y nuestros vecinos seleccionados aleatoriamente. Pero esto requiere el despliegue en todo el territorio nacional de personal que esté capacitado, que sea profesional, que pueda cumplir con todos estos requisitos. Y lo primero que hace esta reforma legal es atentar contra ese pilar básico, es decir, ir en contra de la estructura que ha permitido los avances a la institucionalidad democrática, porque, digamos, pongámoslo en términos muy sencillos, en todo lo que es la estructura a nivel territorial, en lo que denominamos las juntas distritales del instituto, pasamos a eliminar, o sea, con la reforma se pasaría a eliminar 4 de cada 5 plazas. Es decir, habría una persona encargada de hacer esto en todo el territorio, en territorio que es muy grande, en territorio que es muy complejo, que tiene amplios niveles de inseguridad, amplios niveles de violencia, amplios niveles de conflictividad social. Y eso es lo que puede atender una estructura profesionalizada. Y creo que hay un punto que tenemos que tener claro. No estamos suponiendo que esto puede pasar. Lo hemos visto. Uno de los problemas que hemos tenido desde el 2014, exactamente con motivo de la reforma que creó al INE, es ver la diferencia en las capacidades técnicas que existen entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, por una razón muy sencilla, que no tiene que ver con falta de voluntad, tiene que ver con que los organismos públicos locales no tienen esa estructura profesional y el INE sí. Y entonces el INE en muchas ocasiones ha tenido que suplir estas dificultades y estas deficiencias para poder generar garantías que si le quitamos esas condiciones de posibilidad al INE, pues entonces no las podrá, digamos, dar el INE. Esto sin mencionar siquiera
los otros elementos que otra vez van a encontrar en nuestra historia. ¿Qué es lo que se le ha criticado al INE? Que en ocasiones no sanciona suficientemente fuerte las faltas de los partidos políticos o de los actores políticos. ¿Cuál es la respuesta? Quitarle atribuciones para sancionar. Se ha criticado a los partidos políticos por la falta de vinculación con la ciudadanía, con la falta de vinculación con su militancia. ¿Qué es lo que se propone? No se propone democratizar. Lo que se propone es darle mayor amplitud de discrecionalidad a los partidos políticos precisamente para que actúen al margen de su militancia, al margen de la ciudadanía, y que sean las decisiones de las cúpulas las que imperen en el funcionamiento de los partidos políticos.